Bueno, vamos a a presentar un tema nuevo, un tema eh, complejo matemáticamente, que se denomina cinética química. Bien, la cinética química tiene que ver con las velocidades de las reacciones químicas. En física estamos acostumbrados a definir velocidad como variación de espacio con tiempo. Aquí también, lógicamente, la variable tiempo va a ser importante. Pero en este caso lo que vamos a medir, la variación que vamos a medir con el tiempo no, lógicamente no va a ser un espacio, sino que en química va a ser una concentración, ¿de acuerdo? O una cantidad, una concentración, o una cantidad de moles, o una cantidad de gramos, es decir, variación de masa o variación de concentración por unidad de tiempo. Entonces, para una reacción genérica, aquí tenéis una reacción donde hay un reactivo para dar lugar a una serie de productos. Entonces, se puede definir velocidad de desaparición del reactivo, que sería la variación de la concentración del reactivo con el tiempo, y también se puede definir velocidad de formación de producto, ¿eh? que es la variación de la concentración de cualquiera de los productos por unidad de tiempo. Se puede definir una velocidad media si medimos intervalos moderadamente grandes o medibles macroscópicamente de tiempo y unos intervalos también medibles macroscópicamente en el laboratorio, una variación de concentración pues medible, ¿de acuerdo? Medible significa que es moderadamente grande. Entonces, en ese caso, hablamos de velocidad media, ¿de acuerdo? Velocidad media. Tanto para formación de producto como para desaparición de reactivo. Entonces la velocidad media se representa como un cociente de deltas, es decir, delta significa variación macroscópica, variación medible, en principio moderadamente concentrada, y se define el delta como, el delta por ejemplo significa como el delta de la concentración, por ejemplo, en este caso del producto NO, como concentración de producto NO al cabo de un tiempo t menos la concentración de producto inicial, que normalmente puede que sea cero, puede que sea cero, y dividido entre el delta de t, es decir, tiempo transcurrido menos, lógicamente, el origen de tiempo, es decir, el punto a partir del cual empieza a medirse dicha velocidad o dicha cinética química, ¿de acuerdo? La velocidad, por definición, debe ser positiva. En este caso lo es porque está claro que la concentración de producto, si se está formando producto, la concentración de producto al cabo de un tiempo t es mayor que la concentración de producto de partida o inicial. En cuanto al reactivo, pues lo mismo, podemos definir una velocidad media de desaparición del reactivo y como menos delta de concentración de reactivo partido delta de t. En este caso el reactivo es el NO2, pues pondríamos concentración de NO2 al cabo de un tiempo t menos concentración de NO2 inicial y partido la variación de tiempo, es decir, tiempo transcurrido desde que se enciende el cronómetro, es decir, t menos 0. Por definición la velocidad debe ser positiva, entonces hay que poner un signo menos delante de esta fracción. ¿Por qué? Porque lógicamente la concentración máxima de reactivo será la inicial, es decir, al cabo de un tiempo t la concentración de reactivo es menor, ya que parte de él ha reaccionado. Por lo tanto, para que este cociente siga siendo positivo, pues hay que poner un signo menos, no lo olvidemos. Bien. Sin embargo, para que nos hagamos una idea, desde luego la velocidad media da poca información sobre el mecanismo o el trayecto que siguen los reactivos para convertirse en producto. Esto es algo similar, por ejemplo, si me permitís la analogía, como si vamos de León a Madrid, hay unos 330 kilómetros y en 3 horas. Entonces la velocidad media sería 330 kilómetros entre 3 horas, pues unos 110 kilómetros por hora. Muy bien. Y no tenemos más información. No sabemos si en algún punto intermedio de este viaje pues aceleramos o frenamos o nos detuvimos, etcétera, etcétera. Entonces,
Hay veces que en una reacción, yo diría que la inmensa mayoría de las veces, salvo que la reacción sea muy elemental, es muy conveniente saber qué está sucediendo en cada momento, si es posible en cada instante, desde que los reactivos se colocan en el reactor y hasta que se convierten en producto. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, lo normal es averiguar o tratar de calcular la velocidad de la reacción en cada instante, no la velocidad media. Puede que la velocidad al principio tenga un valor, luego sea mayor, luego sea menor, en fin. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Entonces nos interesa la velocidad en cada instante que dura la reacción. Entonces la velocidad instantánea, si resulta que la variación de tiempo ya no es medible, ya no es macroscópica, sino que es instantánea, entonces el delta, cuando se trata de una cantidad infinitamente pequeña, infinitesimal, pues entonces el delta se convierte en d minúscula. Pues si el tiempo es infinitamente pequeño, lógicamente en un tiempo infinitamente pequeño la concentración también habrá variado una cantidad infinitamente pequeña, con lo cual en la concentración también deberíamos poner un d minúscula de diferencial. Por tanto, la velocidad instantánea de desaparición de reactivo es menos diferencial de la concentración de reactivo partido diferencial de t. ¿Y eso qué es matemáticamente? Una derivada. O sea, derivada de la concentración de reactivo con respecto al tiempo. Hay que poner un signo menos porque esa derivada, al representar una velocidad instantánea, pues por convenio hemos considerado que las velocidades en química son positivas o nulas, nunca negativas. Por eso hay que poner el signo menos. Y lo mismo si queremos definir la velocidad instantánea de formación del producto, pues sería la derivada de la concentración del producto por unidad de tiempo. Desde luego esa variación en el caso del producto ese cociente siempre será positivo. Bueno, así que la velocidad instantánea en realidad es una derivada de las concentraciones. Por otro lado, nosotros sabemos que una reacción en general, con sus reactivos y con sus productos, pues tendrá unos coeficientes estequiométricos determinados. Entonces, en principio, debido a que tiene unos coeficientes estequiométricos distintos, y los coeficientes estequiométricos, os recuerdo que lo único que quiere decirnos es en qué proporcionalidad reaccionan los reactivos y se forman los productos. Por ejemplo, en la reacción de arriba significa que por cada mol de NO2 que reacciona se convierte en un mol de NO y en medio mol de oxígeno. Si este mol de NO2 ha desaparecido en un segundo, pues la velocidad sería un mol por segundo. Un mol por segundo, un mol de NO2 que desaparece por segundo, y es igual a un mol, la velocidad sería igual a la velocidad de formación de NO, es decir, aparecería un mol de NO por segundo. Sin embargo, en el caso del oxígeno, en ese mismo segundo se formaría medio mol, por lo tanto, la velocidad de formación del oxígeno es justo la mitad que la velocidad de formación del NO o la mitad que la velocidad de desaparición del reactivo. Y todo se debe a la condición estequiométrica. Entonces, si nosotros podemos definir una velocidad instantánea única para toda la reacción, que podríamos definirla en este caso como velocidad de desaparición del reactivo, que es igual, debido a los coeficientes estequiométricos, a la velocidad de formación del producto, en este caso del NO. Sin embargo, estas velocidades, tanto la de desaparición del reactivo como la de formación del producto, en este caso particular y debido a estos coeficientes estequiométricos, como digo, estas velocidades son el doble en valor que la velocidad de formación de oxígeno. ¿De acuerdo? Debido precisamente a esa relación estequiométrica. Y ese valor único, velocidad instantánea de la reacción, que es un valor único para todas las sustancias, por supuesto, es positiva.